Muy bien, hola. Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del modelado de una antena dipolo. Lo vamos a hacer en NEC o el ForNEC 2 y vamos a hacer una optimización y un barrido de frecuencias con un acoplamiento con un stub, todo con el ForNEC 2, 4NEC 2. Es simplemente un modelado, es un ejemplo para que vean cómo podríamos utilizarlo. Vamos a utilizar el Fortnite 2. Esta es la versión 5.815 y vamos a empezar aquí. Yo tenía ahí una antena diseñada, pero vamos a hacer, de hecho es una antena que ya está en un preset que vienen en las librerías aquí de Fortnite. Verá, le estaba haciendo algunos cambios, pero vamos a empezar desde cero. Vamos a hacer un nuevo diseño. Vamos a utilizar una nueva geometría. Voy a ponerle aquí New. Y listo, tenemos este grid en 3D, en XZ, en YZ y en XY. Yo usualmente uso XY o YZ, donde mi eje Z es el eje vertical. Muy bien, tenemos varias cosas. Bueno, aquí a donde entramos fue al editor. Voy a salirme. El editor es esta manita. Me salí. El editor es esta manita que está aquí. Aquí dice Edit Neck Input File. Pero antes hay que seleccionar. Yo recomiendo utilizar Geometry Edit para principiantes. Y ya para avanzados y formas más específicas y reflectores, etcétera, el Neck Editor New. Bueno, primero seleccionamos Geometry Edit. Y ahora sí nos metemos, ¿no? Ese es un aviso simplemente de que en esa antena este reflector no se puede cargar en la geometría. Ok, bueno, entonces vamos ahora sí a darle New. Ya tenemos una nueva plantilla para trabajar. Tenemos varias cosas. Primero, esta es la flecha de selección, la flecha para añadir algún elemento. En este caso los elementos, y tenemos el delete, perdón, para borrar, y tenemos el wire, tenemos la fuente, tenemos para cargar algún circuito RLC para que el circuito entre en resonancia, para que nuestra antena entre en alguna resonancia en específico. Esa lo vamos a usar ahorita. Tenemos para poder conectarle alguna línea de transmisión a nuestra antena. Ahorita no vamos a utilizarlo, más adelante. Aquí tenemos para comentar, darle un nombre a nuestros datos. En este caso es wire, tenemos coordenadas en X iniciales y coordenadas en XYZ finales, ¿no? XYZ iniciales, XYZ finales, el radio del wire, el tag es el nombre del elemento y el número de segmentos que queremos utilizar. Esto yo no lo recomiendo aquí en la geometría, edición de geometría, lo recomiendo en la edición de NEC. Bien, entonces esto no lo vamos a utilizar aquí. Tenemos la frecuencia. Yo aquí de una vez voy a poner una frecuencia, es lo primero que debemos de hacer. La voy a usar en 434 MHz, ya que es la frecuencia del transmisor que hemos utilizado en el laboratorio, en nuestros experimentos con el dipolo, de hecho. 434 MHz y nada más. En el espacio libre aquí no hay ningún problema. Y ahora sí podemos seleccionar nuestro elemento wire, cable, para crear un elemento. Yo aquí había hecho un pequeño cálculo de que a 434 MHz qué longitud de onda vamos a tener. Vamos a hacer el cálculo. Ya sabemos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, entonces es directamente proporcional a la velocidad de la luz. Entonces vamos a poner a 3 por 10 a la 8 entre nuestra frecuencia 433 es igual a 0.6928 metros. Esa es la longitud de onda.
Ahora nosotros vamos a hacer un caso especial, que es el del dipolo de media onda. El dipolo de media onda tiene la característica, como ustedes ya vieron en la clase, que su impedancia de radiación es de 70 ohms aproximadamente, 75 ohms aproximadamente, lo cual es perfecto para una línea de transmisión de 50, perdón, de 75. No lo es tanto para una de 50, pero vamos a hacer ese acoplamiento más adelante. Entonces, para un dipolo de media onda, entonces la longitud total de nuestro dipolo debería ser lambda medios. Esto es nuestra lambda, vamos a dividir entre 2. Y nuestra longitud de nuestro dipolo va a ser de punto 3464 metros, que es aproximadamente lo que nos dio en clase, bueno, lo que medimos de la antena que estaba en el laboratorio. Entonces, punto 3464 metros es lo que vamos a utilizar. Vamos a hacerlo de un dipolo obviamente largo. Está compuesto de dos elementos. Vamos a energizarlo en la parte de en medio. Entonces vamos a tener un elemento, vamos a dividirlo entre dos para que un elemento mida punto 1732 y el otro elemento mida igual punto 1732. Entonces voy aquí a mi NEC, ahora sí, y entonces voy a poner, ya tengo seleccionado, voy a añadir, veo la escala en la que estoy. Punto 17, si se fijan, tendría que tal vez punto 17 más o menos por allí, no, a ver otra vez. Entonces punto 17 aquí y me salió chueco otra vez. Punto 17. El radio es delgado, 1 milímetro, podemos dejarlo de esa forma. Obviamente si ustedes ya tienen una medida, un diseño, pues trabajen sobre ese diseño. Aquí otros menos punto 17. No salió bien, otra vez. Ah, maldito mouse. Otra vez. No, creo que lo hice de punto 18 ahí. Mira, no puedo. A ver. No, no se deja. Pido. Ahí está. Punto 17. Muy bien, ya tenemos nuestros dos elementos. Seleccionamos el generador. Lo vamos a colocar aquí en medio de estos dos. Ahora vean, se colocó ahí porque lo que tenemos que hacer es colocarlo sobre el cable, el wire. Obviamente nuestros wires pueden tener varios elementos. Yo lo voy a tratar de colocar aquí en medio, entonces voy a poner aquí que este cable tenga varios, voy a segmentarlo, por ejemplo en 9. Ok, ya tiene 9 segmentos. Si se fijan, el generador está en el segmento 1 de 9, entonces voy a colocarlo en 9 para que quede aquí en medio. Listo, entonces ahí está. No está exactamente en medio, pero es suficiente. Entonces ya tenemos nuestro dipolo que está energizado aquí en el centro.
Y pues ya es cuestión de probarlo. Ya puse que va a ser en el espacio libre. Le ponemos aquí en la calculadora far field, si todo va bien. Tenemos aquí nuestro patrón de radiación vertical de un dipolo con una máxima de ganancia de 3 dBi aproximadamente. Claro, 3 dBi es bastante bueno, es decente y es normal para un dipolo, ¿no? Vamos a ver el plano horizontal, corresponde, es constante en phi. Podríamos ver su... Esto es muy importante, la SWR es de 1.6, bastante buena, y una impedancia de 64 ohms aproximadamente, lo cual también es bueno si estamos hablando de una línea de transmisión de 50 o 75 ohms. Nos está dando una SWR de 1.6 bastante buena, una eficiencia de radiación de 121%, bastante bien este diseño. Vamos a darle una vista en 3D. Aquí vemos el elemento, el dipolo, y vamos a ver su patrón de radiación y vemos que es el clásico, la clásica manzanita, ¿no? Del dipolo. Ahora, bueno, vamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, lo que podríamos hacer, bueno, vamos a irnos a la geometría. Y aquí, por ejemplo, tenemos varias formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un rectángulo, si quisiéramos hacer un loop rectangular, por ejemplo. Una rejilla podríamos crear para crear no sé, un elemento radiador o tal vez un reflector, tal vez. Tenemos un círculo para hacer una antena loop o una hélix. O elementos radiales, y otro creo que no tiene más. Vamos a elegir, no sé, antena círculo, ¿no? Por ejemplo, hacemos ahí el círculo, a lo mejor 16 elementos por vuelta, y listo. Podemos poner el radio, está en 1 milímetro aproximadamente. Si vemos la vista en 3D, ahí vemos ese elemento. Obviamente no está conectado, pero podríamos ponerlo, ¿no? Allí tenemos unas ciertas dimensiones. Entonces ese elemento lo podemos editar, podemos cambiarle la forma, mejor por cada uno de estos elementos. Vean, por ejemplo, podemos estirarlo tal vez, cambiarle la forma en YZ, en XY, etcétera, ¿no? En 3D ahí más o menos se ve la forma que está sobre el plano XZ. Muy bien, hay otra forma que ahorita vamos a ver para poder poner elementos diferentes, como a lo mejor un arco nada más. En algún momento, por ejemplo, la Cloverleaf utiliza arcos. Ahorita vamos a hacerlo en el editor de NEC. En el geométrico de geometría no se puede. Bien, entonces voy a borrar este elemento. Listo, falta esto. Listo, ya tenemos nuestro dipolo. Vamos a volverlo a correr, pero ahora lo que quiero ver es un barrido de frecuencias de la antena. ¿Para qué? Para ver la frecuencia contra la ROE, ver la frecuencia contra la impedancia, son gráficas muy importantes, o la frecuencia contra la ganancia, por ejemplo. Entonces vamos a generar aquí la frecuencia. Aquí la frecuencia estoy en 2.4 gigas por el ejemplo anterior, entonces este no es válido. Me vuelvo a ir a mi editor. Aquí está. Ok, frecuencia, y ahora sí le doy un barrido. Si estoy en 430, le voy a dar un barrido de 400 megas a 500. 500 megas, 433. Ok. Y aquí vemos que tenemos la ROE mínima de 420 Hz. La idea es que estuviera en 430, una ROE de 1.6 en 434. Una cociente de reflexión en escala de dB también pequeña, pero el mínimo está en 410, 420. Este mínimo debe estar en esta frecuencia, entonces es lo que vamos a optimizar. Podemos ver la ganancia.
También contra la frecuencia, la ganancia va aumentando con respecto a la frecuencia. Aquí hay una ganancia de 3 dBi, como ya habíamos visto, que no es la mejor. Y la impedancia también, ¿no? Vemos cómo está la parte real de la impedancia. Ahorita las reactancias no nos interesan tanto, estamos hablando de campo lejano. Las reactancias realmente dan un efecto en campo cercano solamente. Entonces la parte real está en 64 ohms aproximadamente, en 464. Hay que tratar de modificar esta impedancia. Vemos también, bueno, esta resistencia, vemos la impedancia, parte magnitud y su fase, ¿no? Aquí también esta parte de la fase, ¿no? Vemos que está cambiando con respecto a la frecuencia. En 434 es una fase positiva, ahorita no nos interesa tanto medir esto. Bien, entonces vamos a tratar de, una vez que obtuvimos esas gráficas, las entendimos, pues tratar de optimizarlo, por supuesto. Para optimizarlo, NEC tiene, for NEC 2 tiene su optimización. Vamos a cerrar el editor, que queda guardado, vamos a decirle que sí. Vamos a llamarle, no sé, cualquier cosa en escritorio, dipolo del laboratorio. Listo, ahora sí ya cerré mi editor de geometría. Lo que voy a hacer ahora es meterlo al Startup Optimizer. Antes de entrar al Startup Optimizer, voy a hacer lo siguiente. Voy a irme al editor NEC, New. Voy a abrirlo y voy a declarar como variables mis dimensiones. Eso es muy importante para que el optimizador ajuste las variables con respecto no sé, a la ROE, con respecto a una impedancia que deseemos. Entonces tenemos dos wires, ¿no? Dos cables. Entonces vamos con dos diferentes tags y una tiene 9 segmentos, la otra la dejé en 1. Vamos a dejarla en 1, esa no nos interesa. Pero tenemos coordenadas X, Y, Z iniciales, X, Y, Z finales. ¿Se fijan? Para el cable de arriba Z va de 0 a punto 17, X y Y no cambian. Para el cable 2, el dipolo de abajo igual va de menos punto 17 a 0 en Z, un radio de 1 milímetro. Entonces aquí lo que vamos a cambiar va a ser el Z, vamos a ajustar la longitud, por supuesto. Entonces vamos a ponerle no sé, a este Z, vamos a llamarle Z1, la longitud del polo 1, del elemento 1, y este Z2 de esta forma. Entonces ya la longitud del elemento 1 es Z1, la longitud del elemento 2 es Z2. En símbolos vamos a definir Z1 igual a punto 17 y el elemento 2 Z2 igual a menos punto 17. Enter. ¿Sí? Y no se preocupen, aquí están arriba, ¿no? Podemos poner comentarios, no es necesario, ¿no? Z1, muy bien, geometría. Y ya tenemos variables, vamos a correrlo, vamos a poner en far field porque es exactamente lo mismo, no estamos probando. Okay. Y ahí está, exactamente, nos dio lo mismo. Y entonces ahora sí que ya tenemos la variable, podemos hacer un ajuste, una optimización con respecto a las dimensiones para una ROE que queramos o una impedancia que queramos, que en este caso es, si lo estamos conectando a un cable de 50 ohms, pues queremos que la ROE vaya a 50, por supuesto. Ahora, antes de meternos allá, quiero mostrarles algo. Vean, si yo le doy clic a uno de estos elementos, tengo varias opciones que no tenía en el editor geométrico. Vean, por ejemplo, el Wire Helix sí, pero no teníamos un arco. O por ejemplo, no teníamos un mirror, un espejo, que es como un reflector. O no teníamos un rectangle, triangle, que son también para hacer antenas tipo parche. Un conductor rectangular, totalmente. Una placa rectangular. Una placa triangular, etcétera, que funcionan como reflectores. Esto es muy interesante.
Entonces, por ejemplo, si yo doy el arco, me parecen ya diferentes. Voy a llamarle este tag 3, que tenga, no sé, 10 segmentos, para que quede mejor la curva. El arco, el radio del arco que sea de 1 metro, es mucho, 1 metro. Y el ángulo de 180 grados en grados, vamos a dejarlo así. Y vamos a dejar así, que sea solamente de un ángulo. Vamos a... Ok, vamos a calcular esto y ver qué pasa, ¿no? Me dio un error. Eh, Algo está pasando aquí. Aquí se ve la curva, pero no se ve como yo la quería. Entonces vamos a ver qué estoy haciendo aquí. Aquí hay un error. Tag 3 segmentos 10. Tal vez punto 1 es muy poco. Vamos a ponerle 1. Aquí 10 segmentos. 1. Un ángulo de, a ver, 360. Y ángulo 2, 0. A lo mejor es lo que nos faltaba. Ah, y el wire ride, por supuesto. Necesitamos un valor en milímetros. De 1 milímetro, está correcto. Ahora sí, ya no nos dio error. Y bueno, este patrón de radiación nos dio, obviamente, porque estamos poniendo ahí un cable que no es. Por eso vimos los elementos. Nos dio algo bien raro, ¿ya vieron? Es un círculo ahí raro conectado al dipolo. A ver. No queremos que se conecte. Esta es una estructura bastante rara. Vamos a ponerle de 1. A ver, ahora sí. Parece que está mejor. Vamos a verlo en 3D. No se alcanza a ver. No veo el elemento. Tal vez está muy pequeño. Ah, pues el elemento debe ser este que está aquí. Exacto, eso que está ahí. No sé si es el generador. No lo veo. Elemento. Tal vez sí sea ese. Arco 360. Voy a ponerle 180. El radio que sea de 10. Segmentos. 20 segmentos. Y parece que ahora sí, ¿no? A ver qué pasa. Ahí está. Bastante grande, ya vieron. Es un arco de 180 grados. Vamos a hacer el wire ride de mucho menor, de punto 0,1, ya que la escala está en metros. 20 segmentos, el radio del ángulo, el radio del arco también es muy grande. Vamos a dejarlo en 1. Ahora sí, generamos. Y ahí está un arco ya un poco más pequeño, ¿no? Podemos ver. Bueno, entonces con eso podrían ustedes trabajar para la antena Cloverleaf, tal vez. Muy bien. Bueno, vamos a borrar este elemento. A ver si nos quedamos solamente con nuestro dipolo. Corremos. Generamos. Perfecto. Ahí está nuestro dipolo. Entonces ahora sí vamos a meternos al optimizador. Voy a salirme del editor primero y ahora sí calcular. Start Optimizer. Muy bien, lo que nos dice, tenemos varias cosas para optimizar, ¿no? Yo voy a utilizar la función optimize y lo que va a hacer es optimar el SWR al 100%.
aquí que sea también al 100%, es decir, a 50 ohms por default. Por ejemplo, si aquí yo le cambio, también esta que me lo deje así, 50, una eficiencia del 100%. Bien, y aquí también, ¿no? Queremos una SWR del 100%. Selecciono las variables, o sea, las dimensiones de mis dos dipolos. 434 es correcto. Sí, entonces aquí lo voy a dejar en 100% para que sean 50 ohms. 100%. Entonces le voy a dar Start. Entonces empiezo a analizar diferentes dimensiones, diferentes ajustes de Z y los va probando hasta llegar a una ROE, la mejor ROE que se pueda, ¿no? Entonces la mejor ROE aquí nos está dando un valor de... ¿dónde está? SWR de más o menos de 1.1561, 1.1573. Entre estos dos valores está la mejor ROE con una buena casi impedancia de 50 ohms. Recuerden que estamos optimizando 50 ohms. Aquí es el 100%, quiere decir que son 50 a 50 ohms. Entonces vemos aquí que las dimensiones cambiaron. Las dimensiones ahora deben de ser .1647 y .164 para Z2. Le doy update neck, lo reemplazo y me imagino que ya tenemos, vean aquí la impedancia de 58 ohms, SWR de 1.16, es muy buena. Vemos que las dimensiones realmente variaron. Si yo abro el editor símbolos, ya se me actualizó a las nuevas dimensiones que optimizó. Pero ahora, si quisiéramos ser todavía más, vamos a hacer un frequency sweep, todavía más específicos, más exactos, vamos a hacer un barrio de... Vean cómo se optimizó que la ROE ya esté casi en 434, la mínima ROE, y el coeficiente de reflexión y la impedancia esté casi en 50 ohms en 434 megas. Pero si quisiéramos ser todavía más certeros, podemos hacer un acoplamiento. No es recomendable en este caso porque ya estamos bastante eficientes, pero si tuvieran ustedes una impedancia, no sé, de 150 ohms de su antena, y lo van a conectar a una línea de 50, obviamente necesitan hacer un ajuste y además un acoplamiento. Entonces el acoplamiento, vamos a utilizar un stub, vamos a meternos aquí en el LPI de matching. Vamos a utilizar un acoplamiento stub, entonces seleccionamos aquí las opciones para el stub. Vamos a acoplarlo a una impedancia de 50, tenemos una impedancia de 58 ohms a 434 megas. Vamos a utilizar un stub paralelo, podemos hacer uno en serie, pero el paralelo es el más común, con un factor de velocidad de 0.66 de la línea de transmisión. Aquí podríamos elegir una medida específica bajo estándar del cable. Vamos a dejarlo en 50 ohms. Y también la impedancia del stub, ¿no? 75 o 50. Yo les recomiendo utilizar un stub, no sé, el más común es de 75 ohms, el cable coaxial que utilizan, por ejemplo, en sus antenas, ¿no? Para la televisión. Entonces 75 para no gastar. Y como saben ustedes, tenemos dos medidas: la longitud de la carga al stub y la longitud del stub, la distancia de la carga al stub y la longitud del stub, por supuesto. Tenemos las opciones de que sea cerrado o abierto el stub. Vamos a dejarlo en corto, short stop, no en abierto. Entonces la longitud 1 es la longitud del stub. Vamos a elegir .06, es demasiado pequeño, no podremos construirlo. Vamos a elegir una de .1687, o sea 16 centímetros. Y
Vamos a elegir 16 centímetros. Sí, 16 centímetros creo que es conveniente. Y la longitud 2, que sería la distancia también la más lejana, la opción B. Entonces vamos a elegir punto 1687 y punto 1298 metros. Que sea L2, ¿no? La longitud del stub, y punto 1687 es L1, es la distancia de la antena a nuestro stub. Entonces seleccionamos B, short stop, y usamos ese stub. Hacemos un far field y vean, vamos a ver, aquí no cambió mucho el patrón de radiación. Ahí está. Tenemos la ganancia es de 3 dB, pero el acoplamiento es lo que nos interesa. Vean, la impedancia es de 49.6, prácticamente 50 ohms. Obviamente la ROE 1.02 bajó y tenemos un dipolo casi perfecto, ¿no? Casi perfecto en acoplamiento y en eficiencia, 100%, eficiencia de radiación 122%. Muy bien, pues eso sería este tutorial. Espero que les ayude. Si tienen dudas, lo podemos checar en clase. Hasta luego.